La Biblia no solamente es la palabra de Dios, sino que es la verdad absoluta por ser la palabra de Dios, de porte a porte. Todo tiene un propósito. El antiguo pacto tiene un propósito de ejemplo para marcar nuestras vidas. El nuevo pacto tiene los elementos sustancialmente fundamentados para llevarnos a entender lo que es la luz de la gracia y la revelación de Jesucristo, porque la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, tiene un solo tema, que la revelación del Hijo de Dios, la revelación de Jesucristo. Está desde el tabernáculo, está desde el momento en el que Adán y Eva fueron cubiertos con pieles, y dice su palabra que se dio el primer sacrificio, que fueron las pieles que cubrieron a Adán y Eva. Ya allí estaba Jesucristo. Hasta lo último del Apocalipsis, sabemos que el gran tema entonces de la Biblia y su obra central es Jesucristo, el Salvador. Ok, dentro de esto hemos analizado 4 ismos, que hoy vamos prácticamente a terminarlo, que es el tradicionalismo, el modernismo, el misticismo y el racionalismo. Dentro de todo esto vamos a tratar de ubicar figuras relevantes de la historia que puedan representar cada uno de estos movimientos filosóficos que nosotros lo hemos definido como ismos. El tradicionalismo, que tiene que ver con esa conducta religiosa, sobre todo relacionado al pensamiento religioso. Eso es esencialmente el tradicionalismo. El pensamiento religioso y fariseo, hipócrita. Cuando uso la palabra fariseo, hablo del pensamiento hipócrita de las religiones, que tratan de mantener una conducta a través de la religión intachable, que no es tal. Eso es el tradicionalismo. Y que defiende ante todo la verdad sobre aquellas cosas que se han dicho por mucho tiempo, y prácticamente cualquiera que alterca con estas verdades tradicionales, no importa si no sean bíblicas, está en una completa herejía según ese pensamiento tradicional. Un ejemplo, los fariseos de los días de Jesús. Creo que allá había incluso una cita bíblica donde dice que ellos invalidaban la ley por vuestras tradiciones. El modernismo, que tiene que ver también con las tendencias que están en boga, tiene que ver con las cosas que se hacen y que se convierten en lo actual, y que lamentablemente las personas abrazan por ser lo contemporáneo. Muchas de ellas, aunque no tengan un fundamento ni un sustento bíblico, se defienden porque probablemente la idea más fuerte de este ismo es tratar de no estar fuera de un contexto en el que pareciera ser que todo el mundo ya es parte. Eso es modernismo, y lamentablemente la iglesia es permeada por este ismo, el modernismo. Luego hablamos del misticismo, que tiene que ver con todos esos elementos esotéricos que espiritualizan todo, y a través de un contexto místico levantan una bandera y un fundamento de verdad sin tomar en consideración el fundamento bíblico. Al igual que los 3, pero esta es la característica. Es más importante la sensación, es más importante la emoción, es más importante lo espiritual que incluso lo fundamental. Y lo fundamental es lo que está en la Biblia. Un ejemplo interesante de misticismo, no sé si se lo di la semana pasada para que lo estudiara como forma de tarea, y que es bueno traerlo como una referencia histórica, es la vida de un personaje en el último reino de los zares rusos, que fueron el zar Nicolás y la zarina Alexandra. Y este personaje fue el famoso Rasputín, mejor conocido en los bajos fondos como el monje loco. Él logró tener control de la aristocracia rusa, y especialmente entrar en el seno del gobierno ruso por manipulación. Los manipuló a todos con misticismo, ya que él mismo se consideraba como un enviado directo del cielo, y
a través de todo este tipo de elementos esotéricos, espirituales, logró convencer a la zarina de que él era el único que podía mantener saludable a su hijo, Alejandro o Alexandro, que sería el heredero del trono. Y finalmente el racionalismo. Ahora dejamos alguna tarea, ¿verdad? Ok, vamos a analizar rapidito la tarea que dejamos para analizar brevemente lo que es el racionalismo y entrar a la siguiente clase. Hubieron ciertas corrientes filosóficas que trataron de entender la Biblia de manera racional y que se hicieron comunes durante los primeros siglos de la iglesia cristiana. Teníamos entre ellos a los epicúreos. Bueno, los epicúreos y los estoicos fueron mucho antes. Ellos son del tiempo helenístico. Pero en esta época final vienen los maniqueístas, los montanistas y por ahora los ebionistas y los gnósticos con G. Voy a borrar esto aquí para colocar los nombres, ¿no? Tomando en cuenta que estos últimos son mencionados por el apóstol Pablo en una de sus cartas a Timoteo. Ok. Primera Timoteo 6:4. 6:20. Primera Timoteo 6:20. ¿Puedes leerlo, por favor? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Pablo alerta a Timoteo sobre la cantidad de tendencias filosóficas que comenzaron a girar en torno a la Biblia. La Biblia es un libro espiritual y ya explicamos algunas cosas la semana pasada. Usted debe tener una actitud humilde y un espíritu enseñable para poder estudiar la Biblia. Si usted no lo tiene, sino que tiene una actitud soberbia, prepotente y su espíritu no es enseñable, es muy probable que el racionalismo, que es esa manera de pensar lógica, trate de explicar cosas que la Biblia, siendo un libro espiritual, solamente pueden ser explicadas espiritualmente. Ponemos un ejemplo. Tendencias doctrinales como no solo Jesús, como los testigos de Jehová o como el neopentecostalismo contemporáneo, los cuales han extremado la visión y la idea que hay en cuanto a Dios. Los solo Jesús, ellos por supuesto niegan por completo la existencia de un Dios como la Biblia lo revela, y dicen que todo está basado en la figura de un solo personaje. No existe una Trinidad. Claro, yo quiero aclarar esto. La palabra Trinidad no es bíblica. ¿Okay? Ese término bíblicamente usted no lo va a encontrar en ningún lugar. Sin embargo, la Biblia tiene muchos indicios en donde la naturaleza de Dios es revelada. Cuando tú tratas de entender algo tan complejo como es esto, terminas racionándolo y caminas por un sendero de, repito, solo Jesús. No hay Padre, no hay Espíritu Santo, solamente Jesús. Terminas como los testigos de Jehová, no hay ni Jesús ni Espíritu Santo, solamente hay un Dios y Padre. O terminas como el movimiento neopentecostal, que niegan la participación y la esencia de Jesús, el Padre, y para ellos todo es Espíritu Santo. Prácticamente cuando hablo de las tendencias neopentecostales, tiene que ver con muchas de las prácticas que en la actualidad forman parte de nuestros cultos, en donde todo es Espíritu Santo, que aunque a algunos le parece emocionalmente, esto está muy relacionado, aquí no está, a la parte mística. Hay un contexto bíblico interesantísimo en el que la Biblia nos enseña la participación, no solamente en la oración, sino la participación que integra a Dios en la vida del hombre. Dios Padre, como creador de todas las cosas, Jesús, el Hijo, en la encarnación de Dios, como el Salvador del mundo, y el Espíritu Santo, la esencia viva de Dios, no la fuerza, no es una fuerza, es Dios en su espíritu en medio nuestro, como quien dirige, santifica, guía y muchas cosas que en su momento vamos a conversar. Entonces vemos que hay una
coordinación en esa manifestación de Dios, que cuando tú tratas de entenderla, de forma lógica y racional, es imposible. Por ejemplo, vamos a leer rapidito antes de analizar allí el libro de Juan, capítulo 17. 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente, mire lo primero que dice, que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo tuyo es mío. Mire cómo viene la conversación de esta oración. Y todo lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Aquí comienza lo primero. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto lo va a leer en varias oportunidades, donde Jesús hablaba acerca de la unidad que había en Él y el Padre. Una unidad tan compleja que Él la ponía como ejemplo para que nosotros pudiéramos entender la unidad que Él esperaba que nosotros tuviéramos. ¿Cuál es el ejemplo alegórico que usa Jesús para que nosotros podamos entender la unidad que Él espera que nosotros tengamos? La que Él tiene con el Padre, la que tiene con el Espíritu Santo. Él esperaba que ese fuera el tipo de unidad que tuviera la iglesia. Ahora, esta unidad es tan complicada que si usted se aleja de los fundamentos bíblicos para darle un criterio humano, lógico y racional, usted termina desbalanceado por completo, no entendiendo, sino yéndose o a un extremo o al otro. Testigo de Jehová, solo Jesús, o ese movimiento que para nosotros es muy normal, pero créame que no es normal doctrinalmente, que es esto que ha ocurrido durante los últimos años, que es este movimiento neopentecostal. Llamo movimiento neopentecostal esto que usted ve, que a veces, hola Espíritu Santo, buenos días Espíritu Santo para acá. Y dése cuenta que nuestro fundamento bíblico debe ser tan enmarcado, que alguien me puede decir, ¿y qué tiene eso de malo? Yo no digo que tenga algo de malo, pero no tiene un fundamento. Si usted lee las oraciones que se encuentran en el libro de los Hechos, las oraciones que hay en las epístolas paulinas, se va a dar cuenta que en ninguna de ellas existe este tipo de actividades que usted ve tan comunes hoy en nuestras iglesias, y que obviamente es una liga de misticismo con racionalismo, y hasta si se quiere con tradicionalismo, porque la gente comienza a decir, esto es lo que se hace en la iglesia, y no importa si es bíblico o no. Entonces comenzamos nosotros a tratar de entender lo que son estas corrientes filosóficas que surgieron posteriormente en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Rápido. Maniqueos. ¿Quién tiene algún conocimiento o alguna información sobre los maniqueos? Yo. Odali, solamente me va a decir quién lo fundó. ¿Quién fundó? No tengo los mismos, pero... Ahora voy a decir pobre. No, mejor vamos a buscar a alguien que lo lea bien, porque como están aquí oyendo, necesitamos que... Se me quedó los gente. Bueno, después... Mani. Ok, un hombre llamado Mani. Persa. Maní. Mani, pero sin acento en la I. No tiene acento en la I, pero suena más bonito Maní. Más sabroso. Suena más bonito y más sabroso. Ok, háblame de los maniqueístas, Andrea. ¿En qué creían? ¿Cómo trataron de ver la filosofía o la iglesia y la doctrina cristiana en su filosofía humana? Es una doctrina filosófica y religiosa en donde defienden la existencia de dos principios creadores eternos y absolutos que tienen una eterna lucha entre sí, entre el bien y el mal. Tienen la visión de la realidad o actitud de quien no contempla los matices
reduce todo a solamente dos principios opuestos. Ujú. No tiene un equilibrio, ¿no? Esos son los maniqueos, cuyo fundador es Maní. Dese cuenta que son formas de pensar que provienen de las personas que quieren o intentan llevar la Biblia en un contexto humano y racional. Montanistas. Fue un movimiento que se produjo en el interior de las comunidades cristianas primitivas, como un esfuerzo para revalidar las realidades neumáticas y escatológicas de los primeros tiempos de la iglesia. Se Ajá. trataba de un movimiento reavivador, como sería llamado posteriormente. La característica principal, ¿cuál es? Es decir, más allá de entender el contexto histórico y el fundador, tratar de entender cuál es la característica principal de estas filosofías que trataban de entender la escritura de forma racional. Gaby. Pastor, ellos se fijaban en que en los fines de los tiempos ya estaba cerca. O sea, que ya se iba a acabar. Y entonces ellos creaban vidas ascéticas, ¿ok? De ascetismo extremo porque ya todo estaba a punto de finalizar. El que lo fundó, que se llamaba Montano, él dijo haber recibido una revelación del Espíritu Santo en el sentido de que él, como representante del profeta del Espíritu, quería dirigir a la iglesia cristiana en su etapa final. Él predicaba sobre el inminente fin del mundo, la moral austera y severa disciplina penitencial. ¿Saben lo que es la moral austera, no? ¿Austera o austera? Austera. ¿Saben lo que significa eso, verdad? Que ellos pensaban que el cristiano no podía tener bienes ni posesiones. Y muchas de estas cosas provenían cuando intentaban interpretar el libro de los Hechos en el punto donde dice la Biblia que tenían todas las cosas en común y traían esto a los pies de los apóstoles. Sí, surgen una cantidad de ideas que llevaban a la iglesia a tener ideas radicalmente extremas. Y los ebionistas, para terminar con dese cuenta que algo estoy observando, es que la mayoría no logró estudiar el punto central de la doctrina que cada uno de estos, es decir, lo que me han dicho en su mayoría es su historia, pero no han llegado al punto de decir qué es lo que ellos enseñaban y creían. Esa era la tarea. Pero todas esas cosas, todas las cuatro, esas son herejías. Claro, son herejías. Son herejías. ¿De qué se trata? Pero hay que saber qué era lo que enseñaban esas herejías. Porque yo no puedo decir, es como que yo diga, los mormones es una herejía. Pero ¿qué dicen los mormones? Tengo que descubrir en dónde está el punto herético de los mormones. Estas son herejías. Pero ¿por qué se convirtió en herejía? Porque en lo que comentaba Andrea y Gaby, si no me equivoco, por ejemplo, estos últimos tenían una visión de Cristo, no creo que fue Geraldine, totalmente alejada del fundamento bíblico, porque mire, que alguien me explique de forma racional y lógica cómo una mujer, mire lo que es lo racional, cómo una mujer concibe por el Espíritu Santo, procrea un hijo si no es de la forma natural o normal. Entonces, para ellos eso era imposible. Entonces, en esa forma de ver lo imposible, terminaban diciendo, si es verdad, Jesucristo vino al mundo, Jesucristo no es Dios. Ni tampoco su nacimiento fue virginal, que es el caso de los ebionistas. Donde incluso otra característica de ellos era, la palabra ebionista significa el pobre o los pobres. Ellos practicaban el autocastigo para acercarse a Dios, pero tenían una visión equivocada del Mesías. Mire, y como surgen estos movimientos mesiánicos, muchos de ellos con cierto fundamento, pero cuando tú tratas de entender la palabra de Dios, cuando tú quieres entenderla con una mente humana, una mente lógica, una mente racional, tú te alejas de su fundamento de forma completa y absoluta. Es una de las cosas de las que siempre conversábamos con Ana, la gracia es algo que se recibe por fe y es espiritual. Expliquémoslo humanamente, no hay forma de explicarlo humanamente. Y cuando trata de meterle cabeza a algo espiritual,
tratas de entender la mente infinita de Dios, con una mente finita, terminarás dando una explicación lógica y racional. Y esa explicación lógica y racional se aleja De la verdad. de la verdad absoluta. Entonces, por eso es que en este punto final, en donde les voy, ya no vamos a volverlo a tocar, pero les voy a volver a entregar, por favor, como clase, no que me averigüen la historia. Ya yo le dije un poco, ¿cuál es el punto doctrinal en el que ellos humanamente, al intentar explicar una verdad espiritual, se van, como dice Ana, se van a la herejía? Miren, muchas cosas que cuando leemos en la Biblia no, es preferible, mire, aceptarlas y ya. El nacimiento de Cristo, la deidad de Cristo, dice el libro de Colosenses, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es? Repita, que estaba En él, en Jesús, en él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad, de la deidad de Dios. El Dios hecho hombre. Porque El Dios aunque, hecho hombre. ay, estamos juntos, ¿Cómo se puede explicar eso? Dios hecho hombre. solamente en fe, Hay que aceptarlo en fe. claro. ¿Cómo nace una criatura de una mujer que no tuvo intimidad con su marido? Por fe. Entonces mucha gente, usted oye un ateo, por ejemplo, y dicen que eso es absurdo, que la mujer quedó... Y hay movimientos, incluso movimientos cristianos, de este tipo de tendencia lógica y racional, que dicen que María sí tuvo relaciones con José. Mire esta otra forma de pensamiento de la gente que trata de explicar lo que debemos aceptar por fe y punto. El movimiento Solo Jesús, especialmente en el grupo Ebenezer, ellos dicen que cuando la Biblia habla de Caín y Abel, y dice la Biblia que uno era hijo del maligno, eso es espiritual. Eso es espiritual. ¿Sabe qué dicen ellos sobre ese texto bíblico? Que Abel era hijo biológico de Adán y Eva. Y Caín era el hijo biológico de Eva y la serpiente. Que el fruto prohibido fue la relación sexual entre Eva y la serpiente, y de allí nace Caín. Eso dicen. Buscando una respuesta humana. Tratando de explicar algo que simplemente hay que aceptar. Vuelvo a usar el mismo ejemplo, el nacimiento virginal de Cristo. No le eche cabeza a eso. Mire, a muchas cosas le voy a dar este consejo. A la mayoría de las cosas de la Biblia que usted no entienda, la mayoría de las cosas de la Biblia que a donde usted llegue y usted no lo entienda, no se ponga a buscarle las 5 patas al gato. Aplíquele un versículo bíblico cuando llegue allí. Aplíquele siempre Deuteronomio 29:29. Si no tiene cómo explicarlo, si no hay forma de razonarlo, si no hay forma de que usted lo pueda entender en ese criterio lógico que siempre queremos, regálele ese versículo, o mejor dicho, sustitúyalo con Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Hay que leer. Hay que leerlo. Pero para todas las cosas que usted no tiene explicación, aplíquele Deuteronomio 29:29. Y no pretenda que la Biblia tendrá explicación en todo. Hay muchas cosas que van a venir incluso a tener una revelación progresiva. ¿Alguien que me lea Deuteronomio 29:29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ya te contestó. ¿Qué significa eso? Que no podemos meter en la cabeza nosotros mismos. Las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Déjenselas a Dios. ¿Y las reveladas? Están ahí. Ahora, esas reveladas van a tener un tiempo progresivo. Pero siempre cuando uno tiene un versículo que uno no puede descifrar, tiene anexos. Y buscas aquí, buscas allá hasta que sale. Y a veces llega el punto, Ana, en el que uno lo deja y en el tiempo de Dios, Dios te lo revela. Claro que sí, a veces no Como lo una entienden, y después situación. vuelven y buscan, y entonces lo sacan. Mire, Jesús dijo a los discípulos, yo tengo muchas cosas que decirles,
pero ustedes todavía no la pueden sobrellevar. Cuando ellos le preguntan a Jesús sobre el tema de las parábolas, Jesús les dice, porque a vosotros les he dado a conocer el reino por medio de las parábolas, pero a ellos, para que teniendo oídos no oigan, teniendo ojos no vean. Pero a los mismos discípulos luego les dice que hay cosas que ellos no iban a entender en ese momento, sino que iban a ser entendidas después. Mire, yo a veces consigo muchas cosas en la Biblia que las leo, trato de escudriñarlas con una mente y un espíritu quebrantado, humilde, no queriendo buscar para... No, oye, vamos a tratar de entender. No le encuentro el sentido a lo que quisiera. No me pongo a buscar la explicación lógica ni racional. Lo dejo. ¿Sabe qué me ha pasado? Con el tiempo. Lo he vuelto a encontrar y de repente no sé si usted ha vivido eso. Yo digo, oye, tan sencillito que estaba. Pero en aquel momento no lo es, porque no era la revelación para aquel momento. Porque el Espíritu Santo nos da conforme a la medida de fe que nosotros tenemos. Conforme a esa medida de fe, el Espíritu de Dios que está en todos nosotros, no todos tenemos la misma medida de fe. Conforme a esa medida de fe, el Espíritu Santo nos da y nos revela. Entonces, no hay que desesperarse, especialmente en este último punto cuando hablo de lo que es el racionalismo. Como le dije la semana pasada, los gnósticos, que fue lo que Pablo llamó la mal llamada ciencia, luego de la caída del Imperio Romano, cuando comienza el periodo helenístico, a la muerte posterior de Alejandro Magno, comienzan estos movimientos que hablamos que eran los epicúreos, los estoicos, ya los expliqué, que eran formas de pensamiento filosóficos. Recuerde que la iglesia se llenó de filosofía por una sola razón. Porque durante los días de Jesús y el tiempo posterior, hasta que el Imperio Romano cae por medio de las invasiones bárbaras y surge el Santo Imperio Romano, dentro de todo lo que es el contexto histórico, lo que prevalecía tanto en días de Jesús como en el tiempo inicial de la iglesia primitiva era el pensamiento helenístico del imperio griego, que aunque estaba ya el Imperio Romano, eran los griegos los que tenían la escritura, el idioma y la filosofía. Y cuando muchos cristianos comenzaron a coquetear con la escritura, que no estaba mal, el idioma tampoco estaba mal, pero trataron de entender el mundo como los filósofos Sócrates, Platón. Ellos trataron entonces de hacer lo mismo con la Biblia. Surgieron estas locuras. Que le pido por favor que busque el epicentro, el punto doctrinal. La idea no es que digamos aquí la historia. Ya sabemos originalmente la fecha, el tiempo. Lo que yo quisiera que usted indagara de estos pensamientos racionalistas, filosóficos, es el punto doctrinal. O sea, lo importante es que nosotros podamos entender. Si no entiende algo, ¿qué va a hacer cuando usted lea la Biblia o busque una información de algo y humanamente usted va a tratar de entenderlo, pero no tiene una explicación humana? ¿Qué va a hacer? Como dice la hermana Dominica, eso es así. ¿Pero qué le vas a aplicar esos versículos que Deuteronomio 29. Nunca se le va a olvidar, ¿verdad? Facilito. ¿Cuál es, Marina? Deuteronomio 29. ¿Qué dice? Las cosas secretas pertenecen a Dios. Las reveladas son para nosotros. Las secretas déjenselas a Dios. Ahora, cuando sean reveladas, ya esas son suyas. Mientras tanto, déjenselas a Dios. ¿Está bien? Ok, terminamos. Vamos a dedicar estos primeros minutos, vamos hasta 20 minuticos más, a la siguiente clase, porque lo que quiero esperar es que se puedan unir para la próxima semana todos los grupos que van a ir entrando, así que vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la segunda clase. Mire, esta segunda clase, más que una clase o un tema, es algo desde mi punto de vista una expresión más didáctica y que tiene mucho que ver con lo que hemos venido conversando desde hace algún tiempo.
Porque si hay algo que yo le pido a Dios, es que nosotros podamos tener una tendencia hacia la vida devocional. Porque yo soy pro vida devocional. A pesar de todo el tiempo que uno tiene en el Señor, uno con el paso del tiempo puede ir descuidando esta área. En lo particular, yo creo y soy pro vida devocional porque creo que lo más importante que puede desarrollar la vida de un cristiano es que él pueda mantener, sin importar los años que haya en el Señor, lo que es la vida devocional. Y para ello necesitamos entender primero o conceptualizar lo que es vida devocional. ¿Qué es vida devocional? El tiempo que dedicamos continuamente para la enseñanza. La gran pregunta es esta, y no me la responda. ¿Tenemos vida devocional? Esa es la gran pregunta. Y lo que hace una iglesia fuerte o débil es la vida devocional de sus miembros. Es muy necesario también entender cuál es la revelación de la vida devocional para que nuestras oraciones sean eficaces. Como yo dije hace algunas semanas, y creo que estaba en la parte del tradicionalismo. Hay muchas cosas que después de esta clase vamos a ir analizando en relación a este punto. Yo no sé si usted recuerda, dentro de esta línea de idea, que uno antes cuando iba a predicar, uno hacía cosas como esta. Vamos a leer la Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo llegó a escuchar mucho, ¿verdad? ¿De dónde salió eso? La Iglesia Católica. Me imagino. Yo me imagino que la Iglesia Católica, aunque yo la he escuchado en la Iglesia Evangélica, que cuando íbamos a predicar, bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre. ¿Qué es eso en el nombre del Padre? Leemos la palabra, leemos y punto. Lo otro es que cuando nos toca disertar la palabra, agarramos y, bueno, queremos vengarnos de no haber orado en ese momento, porque no oramos en toda la semana. Entonces, en ese momento es que queremos venir a vengarnos. Y lo peor es que nos vengamos con los hermanos que sí oraron. Ellos oraron, nosotros no. Entonces venimos a obligarlos a ellos a orar el tiempo que nosotros no lo hicimos. Y Padre, ahora yo te pido. La vida devocional debe ser una de las cosas más importantes que jamás debe descuidar un hijo de Dios. Ahora, vida devocional no es orar únicamente. La oración es uno de los elementos que conforman la vida devocional. Y la gran verdad es que nosotros vivimos en una sociedad, y me di cuenta de algo esta mañana cuando venía de camino y ahorita que estaba en la casa meditaba en eso. Este es un país donde es mucho más difícil tener vida devocional. Porque la gente aquí está pendiente tanto de hacer dinero. Y aquí el tiempo se va así. El tiempo se va así. Tú llegas, sales a trabajar cuando tú dices, oye, voy a dedicar tiempo para orar hoy, se te fue el día. Y aquí difícilmente se puede tener vida devocional. Pero la premisa de la vida devocional tiene que ver con la importancia que tiene para nosotros ello. Porque si nosotros sabemos darle importancia a las cosas que para nosotros son importantes, usted se va a dar cuenta que se busca tiempo para estar con el novio, con la novia, con la familia, para trabajar X. Y aquí es tan difícil. Y esta mañana me conseguí con una de las parejas que vino. Oye, me dijeron algo tan bonito y tenía tiempo que no lo escuchaba. Vino una familia esta mañana. Yo me acerqué a conversar con él y le pregunté dónde vive. Y él me dice, vivo en Homestead, ¿qué se llama? Sí. De Kendall, 20 minutos más hacia allá. Oye, me parece que es lejos. Yo le dije, wow. Me impresionó porque vivía tan lejos. Y ella me dice algo, pero yo cuando vivía en Venezuela, yo vivía en Caracas y mi iglesia estaba en Los Teques. Y no tenía carro. Y yo me echaba hasta 3 horas para llegar a Los Teques, a la iglesia a donde yo iba. Porque cuando uno quiere recibir de Dios, uno
Busca, no importa la distancia que tenga. Oye, eso me impresionó porque tenía tiempo que no escuchaba eso. ¿Sabes lo que yo oigo aquí todo el tiempo? ¿Dónde queda la iglesia? En tal parte. Ay, a mí me queda lejos, me queda 20 minutos. Voy a la más cerca que me quede. Y así piensa la gente. Y lo saben también. La gente no tiene un criterio de propósito, pero es que el propósito nace con la vida devocional. Tú nunca podrás entender propósito si no tienes vida devocional. La gente no tiene un criterio de servicio. La gente no tiene criterio ni siquiera de identidad. Para la gente todo es, voy al más cerca para yo poder tener tiempo de luego ir a la playa o hacer cualquier cosa. Y el tiempo de Dios aquí es contado. Menos mal que Dios no nos cuenta el tiempo a nosotros, pero nosotros sí. Mira, ya es la hora. Pastor, se está extendiendo mucho. Y entonces nosotros queremos tratar de visualizar la relación que tenemos con Dios sin tener una vida devocional. Cuando una persona, oiga bien, no tiene vida devocional, cuando una persona no tiene vida devocional, siempre va a cuestionar todo lo que tiene que ver con su servicio a Dios. Porque el motor que nos impulsa a nosotros a servir, a amar al prójimo, a ser parte de una congregación, es la vida devocional, que no es solamente la oración. La oración es un elemento de la vida devocional. La vida devocional tiene que ver con oración, tiene que ver con lectura de la palabra, tiene que ver con congregarse y tiene que ver con multiplicarse. Son los 4, y yo lo he llamado, lo que determina la salud espiritual de un creyente. Gira en torno a vida devocional. Y la vida devocional es cuando tú entiendes la importancia de la oración, la importancia de la lectura de la palabra, la importancia de congregarse forma parte de la vida devocional y la importancia de multiplicarse. Es una ordenanza. Id y haced discípulos a las naciones. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25, si no me equivoco. Orad sin cesar. La oración es el recurso que usamos para acercarnos a Dios y el escudriñar la Biblia. Esos 4 elementos determinan la salud de un creyente y de allí parte lo que es la vida devocional. Ahora note por allí si tiene la costumbre de escribir algunos datos importantísimos. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús desarrollando un ministerio en la tierra? 3 años. Jesús duró 3 años en su ministerio terrenal. Según lo que dice el libro de Marcos, capítulo 3, verso 14, establece el punto inicial de lo que era la relación que Jesús tendría con las personas que iban a formar parte de su ministerio durante esos 3 años. De esos 3 años, présteme atención, Jesús dedicó 34 días a las multitudes. ¿Cuánto dedicó? 34. De 3 años, Jesús dedicó 34 días a las multitudes. Eso quiere decir que si un año tiene ¿cuánto? 365 días. Jesús dedicó 34 días a las multitudes. El resto del tiempo sería 1061 días, ¿verdad? 1061 días que Jesús dedicó a sus discípulos y a la vida devocional. Se ha dado cuenta que nosotros hemos hecho todo lo contrario. Por eso es que queremos crecer, por eso es que queremos hacer muchas cosas y nos sale mal porque el modelo está invertido. Para Jesús era más importante tener un grupo de personas, formarla, que las multitudes. Jesús dedicó 1061 días a las multitudes. A los discípulos, perdón. 1061 días, Andrea, a los discípulos. Y 34 días a las multitudes. ¿Sabes a lo que me refiero con 34 días a las multitudes, no? Que si usted saca un orden cronológico,
del Sermón del Monte, de la alimentación de los 4.000, y comienza a darse cuenta en los 4 evangelios, va a poder deducir que fueron cerca de 34 días que Jesús dedicó a las multitudes. Y se lo compartía a Gustavo en estos días. El secreto de levantar un ministerio está en la vida devocional. Porque si nosotros no nos dedicamos a eso, la iglesia tiene el riesgo, corre el peligro, Ana, de convertirse en un centro de estudio bíblico y no en una iglesia. En un club social y no en una iglesia. En un centro de entretenimiento. Los más viejitos se entretienen en... ¿Saben lo que son? En Venezuela habían, no sé si en este país habrá, clubes de lectura. ¿Sabe que existen clubes de lectura? Donde la gente entra a un club y dicen, vamos a leer el libro de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Y entonces en esos clubes ellos luego lo comparten y aprenden. Se llaman clubes de lectura. Eso ocurre en muchos lugares. ¿Aquí habrá, Marina? No, acá no sé, pero en Colombia sí no. Hay, en muchos países donde la cultura se explota mucho, la gente se dedica a tener clubes de lectura. A veces las iglesias se han convertido en clubes de lectura. ¿Qué quiero decir con un club de lectura? Oye, solamente que nuestro libro de texto va a ser la Biblia, pero no es la iglesia. Porque la iglesia tiene más allá, es algo más que simplemente ir a aprender unos versículos, a conocer su explicación. La iglesia tiene un propósito mucho más hermoso que simplemente querer aprender para enriquecer conocimiento, que no está mal. Eso forma parte. O lo otro que le decía Gustavo, la iglesia tampoco es un centro de entretenimiento. Porque si nosotros llevamos la iglesia a entretener, ¿en qué se nos convierte la iglesia? En un club social. Entonces, en muchos de nuestros centros en donde nos reunimos como jóvenes, bueno, están aquí los líderes de los jóvenes, oye, están en primera fila. Qué bendición. En muchas de nuestras iglesias a veces vemos jóvenes, bastante. La pregunta es, ¿cuántos de ellos han nacido de nuevo? ¿Sabe por qué nos hacemos esa pregunta? Porque pareciera ser que a veces queremos entretener más a los muchachos. ¿Qué le vamos a dar para que estén? La idea no es entretener jóvenes. La idea es entender lo que realmente, cuál fue la visión, cómo se concibió la iglesia desde su origen. Si nosotros entendemos eso, obviamente, dentro de nuestra estructura, nosotros podemos terminar aquí y como iglesia compartir socialmente, entretenernos, tomarnos un café, pero ese no es el fin de la iglesia. Es decir, estoy diciendo que no tengamos espacios para compartir, entretenernos, ser amigos, claro que sí, pero ese no es el fin de la iglesia. Ni tampoco tener la iglesia como un club de lectura. La iglesia tiene otro propósito, que es el que vamos a ir analizando ahora en el tema de lo que es la vida devocional. Marcos capítulo 3, verso 14. Voy a leer. Dice, este versículo a mí me gusta, e incluso me gusta hasta ministrarlo. Marcos 3:14 dice, y estableció a 12. ¿Sabe qué es establecer, no? ¿Sabe cuándo Jesús tomó la decisión o en qué momento ocurre esto? Cuando Jesús viene de haber orado y haber ayunado 40 días y 40 noches, Él regresa de aquel encuentro con el Señor para tomar una decisión. Algunos dicen que su decisión iba a ser tan importante que Él quiso apartarse y abstenerse de comer porque Él necesitaba tomar una decisión tan importante como era escoger los 12 hombres que estarían con Él y no se podía equivocar ni siquiera para escoger al hijo de perdición. Porque ahí no podía tener ningún punto de fragilidad o equivocación. Entonces cuando Jesús regresa, dice, y estableció a 12. Mire lo hermoso de este versículo. Para que estuvieran con Él. Y si Jesús llamó a 12, ¿con qué propósito? ¿Para qué llamó Jesús a los 12? Para que estuvieran con él. Para que estuvieran con Él. Esa es la prioridad. Cuando uno llega a Cristo, cuando uno comienza a ir a una iglesia, ¿cuál es la prioridad que nosotros comenzamos a tener
en el momento que nos damos cuenta que podemos servir en alguna forma. Ay, yo soy cristiano. Oye, yo quisiera ser predicador, yo quisiera ser cantante, yo quisiera tocar. Dios no te salvó para eso. Dios no te estableció en la gracia y en la salvación, ni para predicar, ni para que seas líder, ni para que seas pastor. Eso no es lo más relevante para Dios. ¿Sabe para qué Dios nos salva? ¿Para qué Dios nos llama? Incluso en este punto en donde particularmente habla del ministerio, para estar con Él. ¿De qué está diciendo? ¿De qué habla estar con Él? Vida devocional. Vida devocional. Es decir, Él decía, ellos van a predicar, ellos van a echar fuera demonios, porque después lo dice, vea, y estableció a 12 para que estuvieran con Él. Y, vea lo que dice después, y para enviarlos a predicar. ¿Qué le parece si dijera más bien, y estableció a 12 para enviarlos a predicar? Dese cuenta como el escritor de Marcos tuvo la sutileza de colocar bajo esa inspiración divina del Espíritu el propósito principal cuando Dios establece a alguien: estar con Él. ¿Cómo está nuestra condición para estar con Jesús? ¿Será que nosotros tenemos sueños con el ministerio, con servir? Queremos ser cantantes, queremos ser predicadores, queremos ser líderes de multitudes. Pero ¿cómo está nuestra condición de estar con Él? Y para la mayoría, ¿sabe que no es importante estar con Él? Para la mayoría lo importante es, ¿qué puedo hacer? No está mal servir, porque de por sí después Él se lo dice, para predicar. Pero Jesús le dice, o mejor dicho, Marcos dice, que estableció a 12 para que estuvieran con Él. Es decir, para Jesús lo más importante era esos 1061 días que esos 34 días. Jesús dedicó 1061 días a 12 hombres, donde dice la Escritura, comía con ellos, viajaba con ellos. Mire, yo no me imagino cómo sería caminar con Jesús. Emprender un viaje con Jesús de Nazaret a Jerusalén. ¿Cuántas preguntas no respondería? El que escribe Juan llega y dice que si en el mundo existieran todos los escritos y todo lo que Jesús hizo, ¿sabe lo que dice Juan, no? No existirían libros en el mundo. Es decir, hay tanto que no se ha escrito, hay tanto que no se escribió, hay tanto que no se pudo decir, que si se escribiera, decía Juan, en el mundo no cabrían libros. ¿De dónde sacamos eso? Que yo me imagino cuántas cosas Jesús enseñó. Mire, yo siempre, hay una canción que a mí me encanta, me gusta mucho, de Marcos Vidal, se la recomiendo, porque yo la oigo y a mí me confronta. Se llama, creo que se llama Discípulos, donde él dice que, ¿cómo es que dice? 10,000 ojos. 10,000 ojos hoy han visto, está hablando de la multiplicación de los panes y los peces en el desierto. Y dice, 10,000 ojos hoy han visto tu poder. El milagro de una multiplicación. Sí, pero estoy tratando como de entender. Él está hablando de lo que ocurrió allí en el desierto cuando multiplicó los panes y los peces. Y él dice, hubieron 5,000 personas que vieron lo que Jesús hizo, aquel gran milagro. Pero ¿sabes quién tuvo el mayor privilegio? No los que vieron el milagro, no los que recibieron el milagro. La gente que estaba allí comió, vio el milagro, lo recibió y cuando llegó la hora, se fueron. Pero habían 12 hombres que después que todo el mundo se iba, se quedaban recogiendo los pedazos que sobraron. Les tocó trabajar. Los otros no les tocó trabajar. Los otros comieron gratis. Comieron gratis en el desierto. Estos 12, todo el mundo se fue a recoger pedazos, a arreglar todo. Pero después que todo el mundo se fue, ellos tenían el mayor privilegio: empezar a hablar con Jesús. Quedarse hasta el amanecer. Yo me imagino las noches que pasarían esos hombres con Jesús.
cuántas enseñanzas. Y me imagino el corazón de Jesús, todos los misterios del reino que quería enseñar y cuánto tenía para enseñar. ¿Quién recibió más? ¿Los que comieron y vieron el milagro o los que se quedaban después, los que servían y recogían? Los 12. ¿Pero sabe por qué? Porque Jesús preparó durante 3 años, 34 días para los que iban a recibir el milagro. Pero preparó 1061 días para intimar, para conocer, para estar con 12 hombres. Para Jesús lo más importante no era que fueran a predicar, no era no enviarlos a echar fuera demonios, a salvar. Eso iba a ser parte de su trabajo. Para Jesús lo más importante, ¿sabe qué era? Estar con ellos. Eso es vida devocional. Cuando yo me levanto y yo digo, hoy tengo trabajo, yo tengo tantas cosas que hacer, pero yo por lo menos voy a tener 15 minutos para estar con Él. Porque a estos 12 estableció para que estuvieran con Él. Miren, nada a Dios le es más valioso durante todo el día que el momento que usted espera para estar con Él. Usted dice, oye pastor, yo fui, prediqué y se salvaron las almas, pero ¿sabe qué fue lo que esperó Dios durante todo el día? Aún más que tú fueras a hacer lo que tuviste que hacer, el tiempo de estar con Él. Porque Él te anhela. Ese momento que a lo mejor uno lo ve como tiempo perdido porque hay tantas cosas que hacer, es lo que el Señor más anhela. Dios ponía en evidencia que era más importante el tiempo de estar con Él que el desarrollo de las labores ministeriales. Por eso dice, y estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Así que de los 3 años, Jesús dedicó 34 días a predicar, a sanar, a dar de comer, pero 1061 días los dedicó para formar el carácter homogéneo de sus discípulos y después enviarlos a predicar. Oye, predicar es hermosísimo, es parte del propósito de Dios, debemos hacerlo. Pero mire, yo, y voy a terminar con esto porque esta clase es muy... A mí me toca mucho porque yo, repito, yo soy pro vida devocional. Yo creo en esto. Yo creo en esto con todo mi corazón. Y creo que una vida jamás podrá tener la bendición de experimentar el placer de estar con Dios si no tiene vida devocional. Pero a mí me gustó mucho porque yo una vez le explicaba a los hermanos que eso es como cuando, aún uno que es pastor, es como cuando un esposo desea estar con su esposa. Imagínense que llega el esposo, quiere estar con su esposa, quiere compartir con ella, es su esposa. Y cuando llega le dice, mi amor, me vine hoy más temprano del trabajo. Yo salgo a las 5, hoy me vine a las 3. Quiero que estemos juntos, quiero compartir contigo, quiero reír, quiero hablar, quiero estar contigo. Y la esposa le dice, espérate, tengo que preparar la comida de tus hijos, porque sus hijos van mañana a la escuela, tiene que hacer. Mientras está preparando la comida, el esposo comienza a caminar por allí porque está esperando el momento para estar con su esposa. Y cuando termina le dice, ahora sí, ya comieron, ya todo está listo, ahora vamos a estar juntos. Ya va, tengo que planchar la ropa de tus hijos. Bueno, el hombre le entiende, se va a caminar otra vez, se pone a leer el periódico. Cuando termina de planchar le dice, ahora llegó el momento para que estemos juntos. Ya va, tengo que lavar la ropa que ensuciaron tus hijos. Y agarra y lava la ropa. Después que termina llega él y le dice, mi amor, ahora sí, mira, estoy en el cuarto, te estoy esperando, vamos a hablar, a ver una película juntos, vamos a estar juntos. Y ella le dice, no puedo, porque tengo que ayudar a hacer las tareas a tus hijos. Y en eso se basa toda la historia. La mujer no logró encontrar un momento para estar con el esposo, porque tenía que hacer todo lo necesario para sus hijos. Y cuando llega la noche, ya tarde, él está esperando en la cama, bañado, perfumado, preparado. Quiere compartir con su esposa. Y ella, cuando lo ve, como está tan cansada, se acuesta con cuidadito
Y él, como la está esperando, apenas siente el movimiento, se despierta para abrazarla. Y ella le dice: estoy demasiado cansada. Mañana, si tú quieres, el fin de semana, pero he estado muy cansada todo el día atendiendo a tus hijos. Así pasa con el ministerio y con muchas cosas. Dios es como ese esposo que está esperando el momento que tú tengas para él. Señor, no puedo, estoy preparando el estudio de Infortemi para tus hijos. Señor, no puedo, estoy preparando el mensaje para tus hijos. Señor, estoy preparándome porque voy a darle consejería y voy a atender a fulano, tus hijos. ¿Y cuál es el tiempo de Dios? Pero nunca olviden que Él estableció a 12 para estar con Él. No hay nada que Dios espere más que ese tiempo de estar con nosotros. Y hemos estado fomentando mucho ahorita en el tiempo de oración de los viernes. Precisamente no llegar a empezar a pedirle a Dios, primero por lo que le he venido explicando, sino entender lo que es entrar a su presencia con acción de gracia, lo que es querer estar con alguien cuando una mujer espera que llegue el esposo para estar con él y pedirle zapatos, pedirle ropa. Yo creo que cualquier hombre se molesta. Pero qué bonito, oye, quería hablar contigo, ver una película, compartir juntos. Mire, eso es lo que crean vínculos indisolubles en el tiempo. ¿Y sabe por qué somos creyentes tan frágiles? Porque cuando nos convertimos a Cristo queremos hacer muchas cosas para Dios. Pero ¿sabe qué no encontramos? El tiempo de estar con Él. Y somos excelentes porque queremos estar cuidando a los niños, queremos limpiar la iglesia, queremos servir en protocolo, muchas cosas, todo eso está bien. Pero muchas veces el Señor nos pregunta: ¿y mi tiempo? Eso está bien, mi tiempo. Por eso yo no le voy a preguntar a usted cómo está su vida devocional. Pero la vida devocional no es un día sí, un día no. Es cuando tú apartas todos los días, aunque sea 20 minutos, para estar con Él. No para pedirle, no para decirle: mira, necesito esto. No, Señor, quiero estar contigo. Mire, muchas veces yo llego a ese momento y a veces ni lo que hago es que cierro mis ojos y me quedo. Empiezo a adorarle porque lo que quiero es estar con el Señor. Y sin darme cuenta el tiempo se me va. Y luego, cuando yo percibo que el Señor está agradado de yo haber buscado el tiempo para estar con Él, mire, de pronto uno empieza a llorar. Mire, eso es hermosísimo. Ni nuestras esposas, ni nuestros esposos, ni nuestros hijos, ni nuestro mejor amigo jamás competirán con las dádivas que solamente provienen del Padre de las luces. Ninguna relación humana te puede dar lo que Dios. Y no te hablo de cosas materiales, de cosas humanas. La sensación, la emoción, la llenura, la satisfacción de estar con Jesús, de estar con Él. Mire, eso no te lo da ninguna relación en esta vida, ni en este mundo. Y para Dios es tan placentero que estableció a 12, ¿para qué? Para que estuvieran con Él. De allí parte la vida devocional, la necesidad de estar con Él. Te pregunto, no me respondas. ¿Es una necesidad para ti estar con Él? ¿O mi necesidad es más ególatra, egocéntrica? Hacer para recibir, como dice René González en su canción, los aplausos de las personas, los reconocimientos, o para yo sentirme satisfecho con que mi fruto, el fruto de mi trabajo tenga resultado. Y yo creo que los únicos que pueden entender lo que yo voy a tratar de explicar e introducirnos ahora en este tema solamente son aquellas personas que han encontrado el placer y el deleite, no de orar. Yo no estoy hablando de orar. Orar muchas veces es un monólogo. Orar muchas veces es un monólogo.
Señor, te doy gracias por el día de hoy. Señor, gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres misericordioso. Señor, mira, te quiero pedir en este momento por la hermana Andrea, Señor, para que tú le des un mejor carro. Te quiero pedir por la hermana Odali, Señor, para que, Señor, te quiero pedir que tú le ayudes a conseguir un trabajo. Hermano, eso muchas veces es un monólogo. A veces tú dices, no, yo sí lloro. A lo mejor has orado, pero no has estado con él. Hay gente que ora, pero nunca está con él. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Hola, Padre, en el nombre de Jesús. Y a veces pasamos una hora orando. Y de una hora nunca estuvimos con él. Le pregunto, ¿se puede orar y no haber estado con él? Y le voy a decir algo. Y la mayoría de las veces que oramos, no llegamos a estar con él. Lo que hicimos fue un monólogo. ¿Sabes lo que es un monólogo, verdad? Monólogo es una actividad teatral en el que un personaje sale y empieza a desarrollar una historia personal y habla con él mismo. Y ahí saca reflexiones. Muchas veces lo que hemos tenido es un monólogo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que ese monólogo ha durado hasta 2 horas, pero nunca estuvimos ni un minuto con él. Y esto no se trata de tiempo, se trata de calidad. A veces no duraste ni siquiera 1 hora. Y yo sé que también el que lo ha vivido sabe lo que le quiero decir. A veces ese tiempo fue 5 minutos. Y muchas veces en esos 5 minutos estuviste con él. Y fueron solo 5 minutos. Porque no se trata de tiempo. Se trata de estar con él. ¿No se ha dado cuenta que hay gente que dice, yo oro 4 horas diarias? No te estoy preguntando cuánto tiempo duraste orando. Estuviste con él. Y vamos a tratar de desarrollar en vida devocional a lo que me refiero cuando dice, a estos 12 estableció para que estuvieran con él. Que contar las horas también, o sea, cuando uno se centra en el Señor, uno pierde noción del tiempo. Es que Gustavo, yo lo hacía. Yo decía, como yo escuchaba, no habéis podido velar conmigo tan siquiera 1 hora. Y decía, bueno, 1 hora más o menos es el tiempo que debe tener un cristiano para... Lo escuché mucho, incluso en predicaciones. El tiempo mínimo de un cristiano tiene que ser 1 hora, porque Jesús dijo, no habéis podido velar conmigo tan siquiera 1 hora. Y yo oraba así, 35 minutos. Y empezaba, ¿y ahora qué más voy a decir? Van 40 minutos. Y yo daba larga para ver. Y si pasaba de 1 hora 15, oye, yo decía, bueno, pero ¿sabe qué? Y yo agarraba y yo ponía el reloj, porque yo decía, como yo escuchaba a la gente que decía cosas como esta, no, yo oro 1 hora diaria. Mira, el tema no es si tú oras 1 hora diaria. La pregunta es, ¿estuviste con él? Yo he estado con mi esposa, con mis hijos de vacaciones y no he estado con ellos. Una vez recuerdo que estábamos en Margarita y estaba ya en ese tiempo la época de los celulares. No sé si Mayela lo recuerda. Ella me dijo, lo único que te quiero pedir cuando estemos juntos de vacaciones es que apagues el celular. Y estuve con ellos durante todas esas vacaciones. Estuve en el lugar, pero no estuve con ellos. ¿Me explico lo que le quiero decir? ¿Ah? Presente, ausente. A veces hacía la oración. Estoy presente, ausente. Estoy y por ello quiero que usted me entienda. Yo no le voy a llamar el poder de la oración, pues yo no creo en el poder de la oración. La oración no tiene poder. Poder lo tiene Dios. Pero sí quiero que usted me entienda. Mire, el poder de desprender de la presencia de Dios una vida que a Dios le agrade. Ayer hablaba con un pastor amigo mío. Se llama Jehová. Buen amigo. Él es brasilero. Un misionero en Venezuela. Y ese es su nombre, Jehová. Se llama Jehová y su apellido es Pinto. Nombre extraño, ¿verdad? No, se llama Jehová. Él me llevó a Brasil y él me llevó a predicar a varias iglesias, Teodoro.
Y cuando llegaba yo a las iglesias que me pasaban para presentarle, él era mi intérprete. Y yo le digo, bueno, me siento bien en esta noche porque me acompaña Jehová. Este viaje para mí ha sido el mejor de todos porque ha estado conmigo Jehová durante todo el viaje. Porque su nombre literalmente es Jehová. Y yo le decía a él, Jehová, tú sabes que yo he aprendido algo. Yo estoy en este país y para mí lo importante no es estar en este país. Para mí lo importante no es ni siquiera hacer lo que yo creo que tengo que hacer en este país. Para mí la importancia gira en torno a un solo punto. Y ese único punto se desprende de vida devocional. La vida devocional produce el poder de mayor satisfacción que agrada al Padre. La oración puede hacer muchas cosas. La vida devocional, el estar con Él, produce lo único que Dios espera de nosotros. Lo único que no es predicar, no es buscar personas, no es echar fuera demonios, eso no. Eso es misceláneas, eso es secundario. Lo único que produce la vida devocional cuando realmente tú entras en ese tiempo y orar es más que orar. Orar es llegar a la presencia de Dios. Orar es estar con Él. Se desprende lo más poderoso, tal cual se lo estoy diciendo, que puede haber en la vida de un ser humano que ha conocido al Señor. ¿Sabe qué es? Vida de obediencia. Eso no se encuentra en ningún otro lado. Y lo que Dios más anhela nuestro, ¿sabe qué es? Lo que Dios más anhela. No es que yo venga a dar clase y que yo me sacrifique. Oye, mira, salí en la mañana y me vine aquí y prediqué en la mañana, descansé un ratico, comí, me vine corriendo. A Dios no le interesa ni el gran sacrificio ni el esfuerzo que yo hice el día de hoy. Y es que a Dios no le impresionan los sacrificios. Cuando Saúl quiso traer aquel sacrificio, Samuel le dijo, Dios no se impresiona con eso. Dios no, es más, le dijo, Dios no quiere eso. Los sacrificios de Dios, le dice, son el espíritu quebrantado. Le dice, lo dice David, en el Salmo 51. Pero en el capítulo 15 de Primera de Samuel, él le dice, porque como pecado de adivinación e idolatría es el no prestar atención. ¿Qué le quiero decir? Que vida devocional no solamente es empezar a hablar como un loco. Señor, y te pido esto. No, vida devocional muchas veces esto. Señor, te doy gracias. Señor, tú eres bueno. Y a veces quedarse callado. Meditar. Y Dios, en ese momento de apartarse, porque hay gente que te dice, yo oro todos los días cuando voy al trabajo. Mientras estoy lavando y estoy fregando. Yo todos los días oro cada rato. Pero ¿sabe qué espera Dios? Que así como una persona anhela que tú dejes el teléfono y dejes todo para estar con Él, Dios espera que haya un momento en el día en el que tú le digas a tu esposa, a tus hijos, los amo mucho, pero ahorita yo tengo mi tiempo para estar con Él. En donde se lee la Biblia, en donde nosotros confrontamos nuestras preguntas, en donde hablamos, en donde agradecemos, en donde pedimos si usted quiere pedir. Y en el capítulo 15 de Primera de Samuel, Samuel le dijo a Saúl, ante todos los sacrificios que había puesto allí, como pecado de adivinación, mire lo que le dice, e idolatría es el no prestar atención. Porque Dios ama más la obediencia que los sacrificios. Por una razón, porque ya Dios estaba preparando el corazón del hombre para el sacrificio de Cristo en la cruz, que iba a ser insustituible. Ya lo estaba preparando desde la ley, Ana. De la ley venía señalando sin que se dieran cuenta el único sacrificio que los iba a cubrir. Pero hay algo que no puede hacer el sacrificio, que es la ofrenda de obediencia al Padre. El sacrificio me salva y me hace agradable para tener la seguridad de mi vida eterna. Pero la obediencia es lo que el Padre anhela todos los días de mí. Eso es la obediencia. Es como aquel padre que tiene un hijo y el hijo le agrada
haciendo obediencia. Como que llega Vladimir a su casa y llega Joseph, Jefferson y Katy y el Día del Padre le traen ¿cuál es la camioneta que tú tienes? Laboral. ¿Pero cuál es la más poderosa? Armada. No, hay una más poderosa que la en Nissan. Ah, sí, La armada. No, la Pathfinder. Pathfinder. Sí, es más poderosa. Y llega el Día del Padre y le traen, Jefferson hizo un gran esfuerzo, Joseph ahorró, Katy, y papá, aquí está tu regalo. Y le entregan una llave, y eso, una Pathfinder. Y la otra no, la otra se la queda Joseph. La niña. Jeffrey tiene la ropa y ella se queda con el... No. Ella es la princesa, mi amor. Y Vladimir se sentiría honrado. ¿Y cómo compraron esto? No, yo durante 5 meses, papá, no me compré nada. Yo no comía al mediodía, papá. Todos hicieron sacrificio. Pero después tú llegas al día siguiente y tú dices, oye, hijo, hazme un favor. No, papá, estoy ocupado. Hija, ¿tú crees? No puedo. Yo te pregunto, Vladimir, ¿qué te agradaría más? ¿Ese sacrificio de ese gran carro que te compraron? ¿O que cada vez que tú lo necesites y quieras algo de ellos, ellos tengan la disposición de hacer lo que a ti te agrada? Tiro la camioneta por el barranco. Todos los padres haríamos eso. A nosotros nos quieren comprar el Día del Padre, el Día de la Madre, Así es. con 1000 cosas. Pero ¿sabes qué es lo que agrada a un padre y a una madre? La obediencia de sus hijos. Y Dios es exactamente igual. A Dios no le agrada el gran sacrificio que usted hizo. Ay, Señor, mira, tú debes estar feliz conmigo porque viene en la mañana y viene en la noche. Y aquí me estoy, muriendo. Tengo sueño. ¿Está bien? Ahora, el tema es, ¿lo estás haciendo por qué? ¿Porque es un sacrificio? ¿O porque en obediencia quieres agradarme? Dios está preparando a su iglesia desde la ley a entender que no hay sacrificio que pueda sustituir el que Cristo iba a hacer en la cruz. Pero la vida individual de cada persona, para poder, y no porque esperemos nada, mire, yo no espero nada de Dios. Yo no espero nada de Dios. Por eso será que yo siempre digo, mire, yo no acostumbro a orar para pedir. Usted difícilmente me va a escuchar, difícilmente quizás nunca, me va a escuchar que cuando yo me arrodille, Señor, yo nunca le pido a Dios cuando oro. ¿Sabe por qué? Porque yo, esta es mi convicción, es mi forma de pensar, no tiene que ser la suya. Yo no espero nada de Dios. Ya lo vio todo. ¿Tú sabes por qué, Ana? Porque yo estoy en deuda con Dios. Ya lo vio todo. ¿Sabe qué significa que estoy en deuda? Que lo que Él me dio, a mí me da pena creer que hay algo más que yo pueda creer que me merezca. El sacrificio de Jesús para mí es tan grande que para mí todo lo que vivo a diario es gracia. Es gracia. La salud es gracia. Mi familia es gracia. Estar en este país con gente hermosa como ustedes es gracia. Y yo siento que le debo a Dios. Yo me siento con pena de pedirle a Dios porque creo que Él me ha dado tanto en gracia que yo me sentiría ingrato creer que Dios me debe algo. Hay personas que creen que la vida y Dios le debe. Dios no nos debe nada. Y cuando entendemos eso, en la vida devocional, estar con Dios, surge algo que es como una consecuencia, que es cuando tú comienzas a caminar, tú quieres agradar al Padre. Y agradar al Padre es una vida de obediencia. Termino, porque esto vamos a desarrollarlo mejor a partir de la próxima semana. Mire, hay un versículo, por cierto, creo que se lo compartía a Ana, por cierto. Ana y yo hablamos mucho, ¿verdad, Ana? Compartimos cosas hermosas. Amén. Y nos edificamos mutuamente. Josué 1:8-10 habla de eso. Medita la palabra de día y de noche. Bueno, lo dejamos hablando. Mire este pasaje que está en el libro de Proverbios. Déjeme ver. Este pasaje de Proverbios es
con el que terminamos. Aquí está. Proverbios 29, 19. Este es el que te compartí anoche, Ana. 19. Quiero que usted me diga qué es usted. ¿Usted es siervo o es hijo? Y yo soy hija. ¿Por qué Jesús le dijo a los discípulos, ya no llamaré siervo? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Porque una vez que se realizara el sacrificio en la cruz, hasta ese momento llega la ley y el hombre para Dios tenía una relación de siervo. Y Jesús le dice a los discípulos, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Le dice, les llamaré amigos. Y establece una relación diferente con el hombre, en donde hay una cercanía diferente y todavía más grande, porque yo defino que en esa conexión con Dios está el siervo, las personas, el amigo, en donde existe un nivel de confianza, pero está el hijo. Ahora, ¿usted qué es? Yo soy hijo. Amén, yo también. Yo soy hijo. Ahora, ¿cuál es? Espero que entienda la palabra. ¿Cuál es el carácter del siervo? El castigo. El siervo desarrolla un carácter de acción fundamentado en el castigo, en el temor. Por eso es siervo. Mira, haz tal cosa, no, unos azotes. El siervo desarrolla como carácter castigo. El siguiente nivel, el amigo. El amigo desarrolla como carácter confianza. Pero luego viene el más alto, el hijo. El hijo desarrolla como carácter la obediencia. Castigo, confianza, obediencia. El amigo es más que el siervo, pero el hijo es más que el amigo. Y cuando tú vas entendiendo eso, comprendes Proverbios 29, 19, que dice, mira lo que dice Proverbios 20, mira donde se manifiesta el carácter del siervo, Andrea. Dice, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Oye, qué tremendo ese versículo, ¿no? Desobediente. Entiende, mira lo que dice. Al siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Porque está acostumbrado al castigo. Su carácter es el castigo. Él reacciona y él actúa bajo castigo. Por eso es que las personas que no tienen a Cristo hay que meterle miedo con el infierno, hay que meterle miedo con todo, porque como son siervos, no les ha sido revelada la gracia. Para ellos todo lo que tiene que ver con Dios es castigo. Y llegamos a Cristo y queremos seguir teniendo el carácter de siervo siendo hijo. Viendo todo como un castigo. Si no te congregas, Dios te castiga. Si no lees la Biblia, Dios te castiga. Mire, yo no le estoy hablando de vida devocional porque usted vaya a ser castigado. Le estoy hablando de algo que va a despertar en usted un placer. Es otra cosa. Porque el siervo no se corrige con palabras. ¿Por qué? Porque él entiende. ¿Pero qué pasa? No obedece. Pero no obedece. Entiende, mas no hace caso. Ahora, Gálatas, que lo hemos leído varias veces, capítulo 4, versículo 1, dice que siendo hijo, puedes tener carácter de siervo. 4.1. Gaby, Gálatas 4.1 dice que siendo hijo, puedes tener carácter de siervo. Es decir, siendo hijo, lo que te motiva a actuar es lo que te motivaba a actuar sin ser hijo. Pero ¿cuál es el carácter del hijo? La obediencia. Porque ¿cuál es el anhelo de todo padre en su hijo? Obediencia. Dice que Jesús a través del sacrificio aprendió obediencia. Es decir, la naturaleza de un siervo es el castigo. Su carácter desarrolla una forma de actuar basada en que si no me meten miedo, no lo hago. Por eso es que en nuestra iglesia, Vladimir, por años, la única manera de coaccionar el comportamiento de la gente era con la famosa disciplina. Y la gente entonces no pecaba o escondía el pecado para que no lo pusieran en disciplina. El hijo no le importa la disciplina. El hijo vive
cuando desarrolla el carácter de hijo y su naturaleza es la naturaleza del comportamiento de un hijo, el hijo vive para agradar al padre y sabe que lo único que agrada al padre es la obediencia. ¿Y quién le enseña la obediencia al hijo? La ley. De la ley viene la gracia. Si me aman, Tenemos que viajar a la ley, al Antiguo Testamento, para que usted, y lo vamos a leer la semana que viene, no se me vaya a ir. ¿Usted se acuerda cuando llega Jacob, que quería la primogenitura, que por herencia y derecho le pertenecía a Esaú? La madre le dice: haz todo lo que yo te diga, para que reciba la bendición de tu padre. Y la madre le dice: ve al campo, consigue esto, yo prepararé un potaje, tú te vas a cubrir. Y la madre, aun y cuando eso estaba incorrecto lo que estaba haciendo, la madre le da las pautas requeridas para que este hijo pudiera agradar al padre. La iglesia está representada, allí. La iglesia fue diseñada por el Padre para que nos enseñara qué es lo que necesitamos para que el Padre sea agradado y podamos tener la bendición de esa primogenitura. Recuerda que todo esto es espiritual, son aplicaciones espirituales. Jacob quería la bendición, pero no sabía cómo. ¿Quién se lo enseñó? Y él actuó como dijo la madre. ¿Y qué dijo la madre? Haz esto, esto y esto. ¿Y qué consiguió Jacob? La mujer representa, o la iglesia está representada allí en la madre. Si no es María, no. Sino que hay un tipo de la iglesia. Recuerden que la Biblia se debe entender en símbolos y tipos. Luego le digo cuál es la diferencia de un símbolo y un tipo. Un símbolo es cuando está, mejor se lo digo ahorita, un símbolo es cuando está presente lo que se quiere representar. Un tipo es cuando está ausente. Por eso es que la Biblia habla de símbolos y tipos. Por ejemplo, cuando vamos a tomar la cena del Señor, el vino es tipo o símbolo. ¿Por qué símbolo? Porque está presente lo que se quiere representar con el poquito de vino. El pan es símbolo o tipo. Es símbolo, porque es el pancito. Pero cuando no puedes traer lo que quieres representar, eso no es símbolo, eso es tipo. Por eso es que la Biblia tiene simbologías y tipologías. La mujer no es símbolo, es tipo de la iglesia. Abraham es tipo del padre. Y Jacob es tipo del hijo. ¿Cómo consiguió Jacob actuar correctamente para agradar al padre? Y eso está en la Biblia. Incluso la expresión que usa es esto: haz lo que yo te diga, le dice ella. Y hay una palabra bien interesante que vamos a ver la próxima semana. Y de esa forma fue que él consiguió la bendición del padre. Por eso es importante congregarse. Porque cuando tú te congregas, tú recibes los códigos que Dios revela, no al pastor, Dios revela a la iglesia. La iglesia es el lugar donde se revelan los códigos que te permiten entender cómo acercarte al Padre para agradarle. Y cuando eres hijo, tú quieres saber todo lo necesario para agradar al Padre. Si no eres hijo, no. Si eres siervo, hay que meterte miedo con el diablo. Si haces eso, te va a salir el diablo. Te vas a ir para el infierno. Fin. Ya va. Una vez me encontré una muchacha. Le voy a dejar esto. Fui a Caracas y me encontré una muchacha. Y cuando me la encuentro, ella venía apuradita por ir por la avenida Sucre. Venía yo iba para mi casa, venía apuradita. Apuradita. Yo la veía que estaba como recién bañada, pero no tenía el pelo secado. Oye, cosa terrible, una mujer que no anda con el pelo secado. Y andaba apuradita. Y yo, Eva, fulanita. Y ella se para y me dice, y Gustavo. Yo la conozco de años. Y me dice, oye, ¿cómo estás, Gustavo? Dios te bendiga. Oye, ¿qué te pasa, fulana? ¿Qué tiene? Estoy aquí cuidando que no se me salga el nombre. Porque... Ahorita se le va. No se me puede ir. Aquí estoy apuradita, que no sé qué. ¿Y qué pasó? Oye, vale, tengo un problema. Parece que estoy embarazada. ¿Cómo?
¿Y te casaste? No, ese es el problema. Tengo un retraso yo no sé cuántos días, yo no sé qué. Y esa mujer iba angustiada, preocupada. Y se limpiaba las lágrimas. Si la iglesia se entera me van a poner en disciplina. Y mi familia, ay, y yo la vi, esa mujer tan angustiada, tan preocupada, desesperada. Bueno, fulana, vamos a orar por ti, le digo yo. No, oye, tú te imaginas. Uy, eso va a ser un bochorno. La mujer preocupada porque parece que estaba preñada. Y no tenía ni novio. No, novio tenía. Lo que No tenía novio. Eso es lo peor. Por eso es que... Lo tenía oculto, ¿cómo no va a tener? Pero no era novio. Bueno, era marido. Era algo. Mire. Bueno, pasaron los días. Pero no era por el Espíritu Santo, fíjate que alguno fuera ahí. Yo sé que no tenía un novio así oficial, ¿no? Ahí pasó algo. Bueno, y a los días yo me la encuentro otra vez. Mire, y cuando me la encuentro, estaba feliz. Estaba contenta. Ay, gloria a Dios, me llegó, gracias al Señor. No estoy embarazada, bueno, yo no sé qué. Y estaba feliz, que yo no sé qué, que ya estaba su pelo secado, todo normal, feliz, contenta. Mire, y a mí me dio tanta tristeza. ¿Sabe por qué? Porque yo decía en mi corazón, ya no te van a descubrir. Ya no te van a poner en disciplina. ¿Y Dios? Es decir, a ti no te preocupó nunca haber hecho algo que ofendiera a Dios. A ti te preocupaba que te pusieran en disciplina. A ti te preocupaba la consecuencia de tu pecado y el qué dirán las personas. ¿Y Dios? Mucha gente esconde detrás de la religión una falsa comunión con Dios. Porque creemos que este sistema es lo que nos acerca a Dios. Y yo decía dentro de mí, es decir, ella no estaba mal porque había hecho algo que a Dios le desagradó. Mire, cuando uno peca, lo menos relevante, y créanme que hay consecuencias, el pecado siempre tendrá consecuencias, pero lo menos relevante son las disciplinas y las consecuencias. Cuando uno peca, ¿sabe qué es lo más grave? Que ofendiste a tu Dios. Y el que es hijo, el que no es hijo no lo entiende. El que no es hijo, el que es criado, está pendiente de que no lo disciplinen, de que no lo descubran, de que no lo castiguen. El que es hijo, no le interesa si hay disciplina o no hay disciplina. Le duele haber ofendido al Padre. Y los que son hijos que están aquí saben lo que yo les quiero decir. Porque el corazón de un hijo, su naturaleza y su carácter se desarrolla en base a obediencia, a agradar al Padre. Y cuando tú no caminas en obediencia y en agrado al Padre y eres hijo, tu corazón está frustrado y abatido. No porque te pierdas. Ya no es un tema de que me voy a perder, ya no es un tema de que... No, el tema es, ofendí al Padre. Porque el carácter y la naturaleza del criado es el castigo. El carácter y la naturaleza del amigo es la confianza. Pero el carácter y la naturaleza del hijo es la obediencia. Y la obediencia solamente se extrae de la vida devocional. No hay otro lugar.